Queridas audiencias de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro portal 4BTV. Desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, estamos transmitiendo en este día viernes 8 del mes de abril del año 2022. Bienvenidos cuando son las 8 de la mañana, las 9 de la mañana con 40 minutos tiempo de Baja California, eso hay que precisarlo. Ya son 2 horas más la diferencia que tenemos con nuestros queridos amigos del interior de la República, del centro de la República. Y bueno, el día de hoy, amigos y amigas, Vientos del Pueblo. Vientos del Pueblo es un programa cuyos titulares son el maestro José Santos Urbina y también la licenciada en Derecho Marta Elvia García. Santos es integrante de la Coordinadora Política Nacional de Unidad Comunista, constituida como una federación de partidos, organizaciones y movimientos comunistas en nuestro país. Él es maestro en Educación y en Expresión para las Artes y profesor del Departamento de Sociología por la Universidad de Guadalajara, donde imparte además las materias, entre otras, el pensamiento sociológico de Carlos Marx. Y por su parte, Marta Elvia García es una activista social baja californiana muy reconocida, socia fundadora del colectivo Plebiscito por el Agua aquí en Baja California. El día de hoy, amigos y amigas, el tema realmente es muy, muy interesante y estamos en el ojo del huracán de esto que se ha dado en estos momentos, en estas últimas horas, como ya un abierto intervencionismo del gobierno de Estados Unidos, pero también de Europa, ¿no? Y últimamente también por parte de Canadá, en la reforma eléctrica de nuestro país y que obviamente pues también está de por medio el uso, el destino, el manejo de un material que se supone está considerado como básico, fundamental, prioritario para las nuevas energías de las próximas décadas en el mundo. Entonces, pues aquí de lo que se trata es de hablar de este Parlamento Europeo, de este gobierno demócrata, entre comillas, de los Estados Unidos que preside Joe Biden. Y últimamente les decíamos del primer ministro canadiense Justin Pierre James Trudeau, así como también de este enorme poder mediático y manipulador de Occidente que descarada y cínicamente pues ya están interviniendo en los temas de la soberanía económica y política, en temas que solo le incumben al pueblo y al gobierno mexicano. Obviamente, detrás de estos poderes formales está también el gran dominio fáctico de los consorcios multinacionales y transnacionales del sector neoliberal energético y también de su sistema feroz financiero y bancario internacional. Y la pregunta aquí definitivamente es, ¿cuál debe ser la respuesta puntual del Estado mexicano a esta embestida del gran capital transnacional y multinacional? Alicia Aragón, bienvenida al programa. Buenísimos días también para ti. Marta, estás de cabeza. Ándale, ahora sí. Adelante. Bueno, pues amigos, amigas de Cuatro Vientos, ustedes seguidores de este programa, no se lo pierdan. Ya ve que es de un gran interés porque estamos a unas cuantas horas, unos cuantos días de que se resuelva la propuesta más importante que haya presentado presidente alguno en las últimas décadas en defensa de la soberanía de la nación en materia de energéticos. Y me estoy refiriendo a la reforma de la industria eléctrica propuesta por el presidente López Obrador, la reforma eléctrica y la nacionalización del litio. Ya sabemos que el próximo martes será sometida a pleno en la Cámara de Diputados para que ahí se discuta y sea votada. Y está muy difícil la situación porque ha sido objeto de múltiples presiones. De los que podemos darnos cuenta está el caso de la reunión que sostuvo el presidente López Obrador. Ayer hizo una semana, fue el jueves 31 de marzo, con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y también con empresarios estadounidenses, y esta reunión se celebró ahí en Palacio Nacional. De ahí salieron diciendo dos versiones contrarias, ¿no? Por una parte, los voceros del gobierno estadounidense y de las empresas, las principales empresas petroleras y sus representantes, salieron diciendo que se iba a formar una comisión
conjunta para darle seguimiento paso por paso a todo lo que sigue del proceso para la aprobación de la reforma eléctrica. Mentira. Y el presidente López Obrador, por el contrario, en su conferencia mañanera dijo, esto no es así, ¿verdad? Al contrario, se echó para adelante y dijo, vamos a sacar esta reforma constitucional con todo. Dice, vamos por todo, y llamó de nueva cuenta fundamentalmente a los legisladores del PRI a rebelarse, a honrar la memoria, el legado de Lázaro Cárdenas, de Adolfo López Mateos, pero la verdad es que las presiones han arreciado. Estados Unidos está metiendo la mano hasta los codos, ¿verdad? Buscando cómo evitar que el Congreso de México apruebe esta reforma del presidente López Obrador. Y bueno, dentro de este juego que hay y rejuego que hay de intereses, bueno, pues tenemos a favor el día de ayer la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara constitucional la ley de la industria eléctrica que se había aprobado previamente ya hace meses y que fue impugnada con acciones de inconstitucionalidad por parlamentarios, por senadores del PAN, por el gobierno de Colima y una institución del consumidor, ahorita no me acuerdo cómo, de competencia económica, el Instituto de Competencia Económica. Entonces, bueno, pues ganó aquí ya esta batalla muy importante, la ganó la propuesta de López Obrador, pero es referente a la ley eléctrica, aunque le da un sustento importante, valioso, para avanzar hacia la reforma constitucional de la industria eléctrica y del litio. Ustedes propusieron el tema, maestro Santos Urbina, y tú, Marta Elvia García, que es precisamente el intervencionismo yanqui en este tema de la industria eléctrica. Así es que adelante, maestro Santos, ¿cómo ve usted que está jugando las cartas el imperialismo estadounidense y las transnacionales en materia energética, tratando de imponer su voluntad sobre México? Bienvenidos a Cuatro Vientos. Muchas gracias, Olga, gracias, estimadas. Sí, pues ellos están acostumbraditos, ¿no? No es nuevo esto, es la historia de los Estados Unidos en contra de un país como México que lucha por lograr su plena soberanía, su independencia política, su independencia económica, al que ellos consideran su traspatio, ¿no? Entonces, la historia de los Estados Unidos en sus relaciones con México es una historia de intervención, de violencia, de saqueo, de robo, de agresiones de todo tipo, incluidas las militares, ¿no? Y tenemos memoria histórica, y con esta memoria histórica recordamos que estas guerras de agresión y este intervencionismo norteamericano ha costado la vida de miles de mexicanos y de mexicanas, así también de la cercenación de su territorio nacional con aquella guerra, ¿no?, de 3 años que nos impusieron a mediados del siglo XIX, en el que se concluye con el robo de 2.300.000 kilómetros cuadrados. Más de la mitad del territorio nacional nos es despojado, ¿no? Y así otras sucesivas intervenciones que son decenas de intervenciones de carácter militar con cualquier pretexto, pues hasta llegar al siglo pasado, ¿verdad? Al siglo XX, y en pleno proceso revolucionario intervienen también militarmente, ¿no? Ocupan Veracruz y creo que hasta 1928 se retiran, luego negociaciones que el gobierno revolucionario hizo en aquel momento, ¿no? Es decir, esa es la historia de los Estados Unidos, están acostumbraditos. Pero cuando llegaron, bueno, y hay resistencia, ¿no? Hay resistencia y nosotros seguimos avanzando con todas estas dificultades en nuestro camino, que fue impulsado de manera decidida por el presidente Lázaro Cárdenas, ¿no? Es decir, llevando los acuerdos a
a nivel constitucional, en la Constitución del 17, se establece la base jurídica pues para hacer el desarrollo nacional independiente con el artículo 27 constitucional y otras disposiciones fundamentales consignadas en la Carta Magna, que permitieron pues iniciar un proceso de una vía no típicamente capitalista, porque nosotros en esa época pues éramos un país que había estado 300 años colonizado, 100 años en luchas internas, intervenciones extranjeras, y pues es a partir del proceso constructivo de la revolución cuando iniciamos prácticamente a construir nuestro sistema y nuestro modelo de desarrollo económico, en el que el 4% de la inversión le correspondía al sector empresarial. Entonces no había los recursos, porque en el porfiriato el 86% estaba en manos de los norteamericanos, de los ingleses y de los franceses. Y entonces, pues, ¿quién iba a invertir después de la revolución? Pues el Estado. Y entonces fue una necesidad de desarrollo, no fue la aplicación de ninguna práctica o política keynesiana, como algunos economistas trasnochados que no entienden a nuestro país acusaron, ¿no? Que México aplicaba una política keynesiana. No, totalmente falso. México necesitaba que iniciar una vía de desarrollo propia, distinta, porque nosotros habíamos sido un país colonizado y ya no íbamos a ser un país capitalista desarrollado. Y por lo tanto se inició una vía propia para impulsar nuestro desarrollo de nuestras fuerzas productivas, nuestro mercado interno, con la intervención del Estado en la economía, que era lo único que podía hacerlo. Pero llegaron los neoliberales en el 82 y le dieron vuelta a la hoja, ¿no? Todo el periodo pues hubo presiones de todo tipo y el Estado mexicano, la nación mexicana fue resistiendo y fue avanzando. Con la llegada de los neoliberales, casi 40 años, se doblegaron, y fueron los cabilderos y los ejecutores de las políticas norteamericanas, ¿no? A partir de todas esas cartas de intención y con el pretexto de la deuda cuantiosa y con la imposición del modelo neoliberal. Entonces se trastocó el camino que habíamos avanzado como resultado de nuestro proceso histórico y entregaron pues prácticamente al Estado mismo, al gobierno, y desmantelaron al país, privatizaron todas las empresas que eran de la nación, que la había construido la nación con mucho esfuerzo, el pueblo de México, ¿no? Se los entregaron pues prácticamente gratis al gran capital nacional y particularmente extranjero. Llega el presidente Obrador en el 2018 y inicia un proyecto no neoliberal y comienza a tomar las medidas pertinentes con el propósito de ir desarrollando nuestras fuerzas productivas por la vía nacional, por la vía soberana, y eso es lo que realmente les está afectando, ¿verdad?, a los intereses de las compañías transnacionales, particularmente norteamericanas, ahora en el caso de las energías. Y concluir diciendo lo siguiente: sin soberanía energética, nuestro país no podrá desarrollar sus fuerzas productivas, no podrá desarrollar su propio mercado interno que permita elevar las condiciones de vida de la población, abaratar los productos de consumo y por lo tanto mejorar el ingreso de los mexicanos. Llegamos a tal grado de dependencia por parte de los gobiernos anteriores neoliberales, que no eran otra cosa más que los títeres, ¿no?, de los intereses norteamericanos. No podemos si no logramos esta soberanía de carácter energético como palanca para el desarrollo. Y eso lo sabe el presidente de la República, López Obrador, que ha actuado con un gran patriotismo y que hoy lo vemos con mucha fuerza y mucha energía defendiendo el interés nacional frente a las empresas extranjeras y sus cabilderos, ¿verdad?, sus representantes nacionales que están ahí insertados en el Congreso de la Unión a través del Partido de Acción Nacional, del PRI y de otros partidos menores que en el fondo pues ya sabemos cómo se hicieron aquellas reformas, ¿no? Con fuertes cantidades de dinero, gratificaciones importantes,
que a estos malos mexicanos hicieron con el propósito de ser útiles a los intereses de los Estados Unidos. Entonces estamos en el debate. Ya unos días, la próxima semana, se habrá de resolver en el Congreso de la Unión esta iniciativa presentada por el presidente de la República de reforma eléctrica y también de minería, luego de que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó y reconoció la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica presentada el año pasado precisamente por el presidente de la República, ¿no? Entonces estamos en ese momento, estamos en el momento del debate. Bueno, el debate ya se ganó, ya lo vimos en este Parlamento abierto, sino de resistencia a las presiones y de sostenimiento para avanzar por la vía nacional, soberana e independiente. Sí, maestro, se está en un momento también de grandes presiones, no solo del imperialismo yanqui, sino también de las ambiciones de quienes ya están ahorita haciéndoseles agua a la boca con miras al 2024. Y lo menciono así porque me llamó la atención el hecho de que el presidente López Obrador, quien en efecto ha sido determinante, fuerte en la defensa del proyecto de reforma constitucional en materia eléctrica y de litio, advirtió ya de que si para el martes próximo, que sea la votación en la Cámara de Diputados, serán traiciones, fue la palabra que utilizó, si se traiciona al país, si se impone la traición, dijo, no nos vamos a quedar de brazos cruzados y entonces nos iremos sobre la ley minera, que hasta ahora no la han querido tocar. Dice, nos vamos sobre la ley minera porque él sabe que ahí, en ese marco, puede defender también el litio. Y bueno, en la reforma eléctrica ya en gran parte salva aspectos fundamentales del fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad y de detener los contratos ilegales que se estuvieron haciendo con privados, lo logra salvar con esta declaración, esta resolución de la Suprema Corte que le da el carácter de constitucional, reconoce la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. Y en este caso es importante mencionarlo porque creo que lleva cosas de avanzada por encima, esta ley de energía eléctrica, por encima de lo que empiezan a negociar diputados de Morena con la oposición, con el PAN y con el PRI, para aprobar la reforma constitucional en materia eléctrica. Esto es muy importante, creo yo, no sé cómo lo vean ustedes, tú, Marta, ¿qué pueda suceder el martes próximo con estas presiones? Y por otro lado, también sabemos que está, bueno, hay la presión de los Estados Unidos, la presión fuerte, ya están hablando de que se van a desatar miles y miles de denuncias contra México por cantidades millonarias, que es así como el petate del muerto con el que siempre nos quieren asustar, pero sabemos también que por el otro lado, en contraparte, pues están organizando movilizaciones fuertes para el día martes 12, para estar presentes ahí la gente fuera del recinto legislativo, apoyando la reforma eléctrica de López Obrador. Adelante, Marta, tus opiniones. Muchas gracias, Olguita. Bueno, saludo a toda la gran audiencia de Cuatro Vientos. Muy buenos días a todos y a ustedes, queridos amigos, Javier y Olguita. Quisiera empezar diciendo, añadiendo a lo que, a la introducción del compañero, de nuestro amigo Santos Urbina, que, bueno, no es un secreto que cuál ha sido el rol histórico que ha jugado la Embajada de los Estados Unidos, no solo en México, sino en toda nuestra región, ¿verdad? En toda Latinoamérica y el Caribe.
las embajadas estadounidenses han estado siempre vinculadas a los golpes de Estado y a los magnicidios, a los asesinatos de mandatarios y personalidades políticas dentro y fuera de sus países. A mí me parece que precisamente el golpe de Estado en el que estuvieron involucrados en Bolivia para deponer al gobierno del movimiento al socialismo, del MAS en ese país, al presidente Evo Morales, pues puso en la agenda nuevamente, ¿no? El papel de estas embajadas y por eso cobra tanta importancia el rescate que hizo nuestro gobierno a través de la Defensa Nacional al enviar un avión especial para poder salvar las vidas del expresidente Evo Morales, del vicepresidente García Linera y de la ministra de Salud, Gabriela Montaño. Quise yo recordar esto porque ese ha sido pues el papel que han jugado las embajadas. Una embajada es la sede de la representación diplomática de un estado acreditante en otro estado receptor. Las embajadas tienen estatus extraterritorial, ¿verdad? Y adentro de los muros, se puede decir, del espacio que ocupan las oficinas legalmente establecidas de las embajadas, pues ahí funcionan las leyes del estado de origen. Y entonces es algo así como un enclave, ¿no? Un enclave territorial de la nación que alberga a la embajada. Entonces, pues es una posibilidad muy grande para un estado invasor como es Estados Unidos, para un estado imperialista que utiliza todos los medios legales e ilegales para vigilar sus intereses en cualquier lugar del mundo, pues es el sitio idóneo para desde ahí iniciar este tipo de procesos, ya sean los golpes de Estado cruentos o los incruentos, como están de moda estos de los Stismet y los llamados disque golpes suaves con el que últimamente han actuado en nuestra región. Sería bueno recordar cómo estuvo vinculada la embajada de los Estados Unidos en el golpe que se dio en Paraguay, ¿no? Tirando del poder al presidente Fernando Lugo. También el golpe de Estado a Honduras, donde depusieron al presidente Manuel Zelaya, el golpe de Estado en Brasil para establecerle el impeachment a la presidenta Dilma Rousseff y además para encauzar judicialmente al expresidente Lula da Silva, ¿no? Con aquel caso conocido como Lavallato, ¿no? Y así tenerlo en prisión para impedirle que volviese a ser candidato, o sea, que se presentase a las elecciones presidenciales. También estuvo metida la mano, desde luego, gravemente de la Embajada de Estados Unidos en toda la desestabilización en Venezuela. Tuvo un golpe de Estado Hugo Chávez en el 2002, ¿no? Por fortuna se repuso en la presidencia el presidente por su pueblo, pero a partir de entonces ha estado ahí desestabilizando. El gobierno le establece un tremendo bloqueo económico, financiero, comercial para asfixiar al gobierno y luego tuvo algo muy grave que pasó ya ahora en la Embajada de Venezuela en Washington, en Estados Unidos. Yo creo que lo recordarán ustedes, fue en el 2019 cuando hostigaron la policía estadounidense violando los convenios internacionales en esta materia, pues se encargó de
de presionar, hostigar, violentar flagrantemente estas leyes, repito, para obligar a todo el cuerpo diplomático a abandonar la embajada a los funcionarios del gobierno del presidente Maduro para poner en su lugar a la gente del farsante Juan Guaidó, ¿no? Precisamente ahora que Biden anda muy preocupado por el petróleo, con el problema, con el conflicto bélico en Europa entre Ucrania y Rusia, ustedes todos sabemos cómo se acerca desvergonzadamente otra vez, ahora sí, al gobierno de Maduro en busca de petróleo, y tuvieron esas pláticas precisamente de restablecer, de reinstalar la embajada de Venezuela en Washington. Yo quise hacer este repaso porque es algo que debemos de tener muy presente. Opera con acciones encubiertas, la CIA y todo el cuerpo de espionaje de Estados Unidos para tumbar un gobierno que no les es favorable, que no gobierna de acuerdo a sus intereses. Y bueno, las embajadas son, repito, ese enclave territorial que les permite operar con las acciones encubiertas, que son precisamente o fundamentalmente ligarse con las fuerzas reaccionarias, con los traidores a la patria que hay en cada lugar, con las fuerzas opositoras, con la reacción, con la oposición de este gobierno progresista y avanzado, para buscar reforzarlos y organizar el golpe o la caída. Ahora bien, dicho esto, yo creo que efectivamente estamos en un momento muy interesante de la lucha por recuperar la industria eléctrica y en general esta área estratégica de la economía como son los energéticos, y por fortuna, a pesar de que siete ministros de la Suprema Corte actuaron como lo había previsto el presidente López Obrador cuando dijo que la mayoría actúa como abogados del sector empresarial, ¿verdad? Lo dijo, no se equivocó. 7 de ellos estuvieron votando en contra del proyecto de la ministra ponente, la ministra Ortiz. Loreta Ortiz, exactamente, que iba en favor de la ley de declarar, es decir, en contra de la impugnación, ¿verdad? La impugnación que se le hizo fue para que se declarase inconstitucional, y el proyecto de la ministra era para echar abajo esa impugnación. De manera que solo 4 ministros, como sabemos, encabezados justamente por el presidente, el ministro Saldívar, ella, Loreta, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena y la ministra Yasmín Esquivel, bueno, estos 4 que son la minoría, son quienes sacaron adelante la no inconstitucionalidad de la ley, porque la misma ley prevé que debe de ser no una mayoría simple, sino un mínimo de 8 votos. Así es de que, como ustedes bien lo han dicho, este es un soporte muy importante desde el punto de vista jurídico para que la 4T o los diputados, en general los legisladores, diputados y senadores, defiendan en las cámaras la iniciativa del presidente López Obrador de esta reforma constitucional que va en rescate, pues, de la soberanía energética de nuestro país, y significa empezar a echar abajo la contrarreforma de Peña Nieto, ¿no? Entonces, nada menos que eso, y de una manera, pues, muy inteligente, muy valiosa. Estamos viendo que el pueblo últimamente se ha venido
organizando de manera cada vez más intensa, haciendo presencia en las calles. Y bueno, el llamado que hizo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fue extraordinario. Fue un llamado que tuvo una resonancia y un eco, bueno, formidable. Decenas de miles de mexicanos allá en esa gran ciudad capital de nuestro país acudieron a la cita y han dejado, como se dice, mostrado músculo, ¿no? En defensa de esta gran reforma, porque es el momento. Y quiero aprovechar para decir que Claudia Sheinbaum hizo una presentación de explicación sobre la importancia de defender esa reforma y explica el problema o en qué consiste esta reforma y por qué es importante sacarla adelante. Creo yo que, bueno, yo escuché este video de ella, me parece que es una de las explicaciones más completas, de los análisis más claros y que manejan del problema desde su origen, ¿no? Desde aquella reforma anticonstitucional que le hizo Carlos Salinas de Gortari a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, donde introduce esas nefastas figuras del autoabasto y de la cogeneración, que se vienen desde entonces haciendo lastre y que son ahí la entrada para la tremenda corrupción y los grandes privilegios de estas empresas privadas de la industria eléctrica. Bueno, no, creo que no respondí tu pregunta. Pero hiciste una exposición. Divagué demasiado, sí. pero la contestaremos más adelante. Si sí, gracias Marta. Gracias a ti. Sí, Santos, uno de los aspectos medulares que se discutieron ayer al argumentar que la ley de la industria eléctrica es constitucional y que lo discutieron los ministros en la Suprema Corte, bueno, fue el argumento que dio el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que fue al alma, al centro mismo del debate, cuando plantea algo que tiene que ver con el orden del despacho de las energías dentro del Sistema Nacional Eléctrico. Y que usted, maestro, nos había dicho hace 15 días, cuando tocamos también el tema de la reforma eléctrica, nos había dicho que con la reforma que hizo Peña Nieto y con todo lo que montaron sobre esa reforma energética, estaban llevando al país a un achicamiento de la Comisión Federal de Electricidad, porque, bueno, la energía eléctrica no se puede almacenar en ningún lugar. Conforme se va generando, tiene que fluir, subirse a esas enormes redes de distribución como las que están ahí representadas en su pantalla, ¿verdad? Estas torres eléctricas que son de la Comisión Federal de Electricidad, para que el fluido se llegue hasta las líneas pequeñas de nuestras casas y lleguen al consumidor. Entonces, como no se puede almacenar, lo que hicieron, gracias a la reforma de Peña Nieto, fue de manera todavía más allá de lo que les permitía la propia reforma, crear un sistema en el que garantizaran que las energías privadas subieran primero. Y para eso consideraron que la energía producida por la Comisión Federal de Electricidad es una energía sucia, cuando la inmensa mayoría de la energía que produce la CFE proviene del agua, son de hidroeléctricas. Entonces, ahora con esta votación, que a mí lo que más me llamó la atención fue lo que dijo Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, este ministro, cuando con sustento en el artículo 27 de la Constitución, dice: el sistema eléctrico nacional es una actividad exclusiva del Estado y por tanto se desprende de ahí, le corresponde a la Comisión Federal de Electricidad, que es la institución que representa al Estado, le corresponde el orden
del despacho en el sistema eléctrico nacional. Entonces, esto le va a dar ya este fortalecimiento a la CFE, que es lo que está planteando el presidente López Obrador, tanto en la ley de la industria eléctrica como en la reforma constitucional. Hice todo este recorrido porque me saltó mucho el dato que usted nos daba hace 15 días de cómo va a quedar en una posición absolutamente minoritaria la Comisión Federal de Electricidad si hubiese continuado como va ahorita dominando los privados en el sistema de despacho de la energía eléctrica. O sea, ya no sería lo que propone el presidente, que recuperemos a como estábamos antes de 2018, que se tenía el 54% para el Estado y el 46% para los privados, sino que usted calculaba, creo que íbamos a quedar con 30% y paulatinamente reduciéndose la capacidad de la CFE de colocar su energía eléctrica en el sistema nacional. Bueno, todo esto lo menciono para ver su opinión respecto a estas amenazas, estos argumentos que da el embajador de Estados Unidos diciendo que se vendrán miles de denuncias contra México por parte de las empresas privadas que van a haber afectado sus intereses. ¿Quién tendrían posibilidades de prosperar en caso de que realmente se presenten esas miles de denuncias en tribunales internacionales, si ya la Suprema Corte sustenta con toda claridad el marco constitucional de esta ley? ¿Cómo podrían ellos hacerlo? Y si ya también el presidente López Obrador ha dicho que no es violatorio del Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá, del TEMEC, no es violatoria esta ley porque quedó a salvo en las negociaciones del tratado la soberanía de México en materia energética. Y lo dejó así en claro cuando dio a conocer que también una funcionaria del área de Economía de Estados Unidos, del Departamento de Economía, estaba presionando y dirigiéndose en términos muy fuertes, groseros, agresivos contra México, acusando de que México violaría el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué es lo que usted considera que sucedería en caso de que tuviesen razón? Pero antes pasaríamos por qué es lo que usted considera, Santos, que va a suceder en el Congreso respecto a la aprobación o rechazo de la reforma propuesta por López Obrador. Sí, gracias. Sí, efectivamente. A ver, por un lado, lo que hoy ocurre es algo que callaron. A ver, hoy hacen la gritería de que el Estado está reclamando el 54% del control de la industria eléctrica. Cuando hoy son los particulares los que han desbordado incluso esa cantidad. Hoy los particulares tienen el 62%. Sí. Ese 62%. Es decir, los particulares son mayoritarios desde el punto de vista de la producción de la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque ahorita la Comisión Federal de Electricidad apenas representa el 38%, ¿no? Frente al 62% de los privados. Ahí sí no dicen nada, ¿no? Ahí sí se callan, no dicen, oiga, esto no está bien porque se ha fortalecido al monopolio privado. Bueno, pero es lo que están defendiendo, precisamente, quedarse con esa tajada de león. Pero es lo que queda ahorita. Sí. Ángel Valderas, que es un estudioso de esta cuestión, del tema eléctrico, hizo la proyección. Sí. Él hizo la proyección de cómo se ha venido dando el proceso de pérdida de participación por parte de la Comisión Federal de Electricidad, y él señala que el propósito es prácticamente desaparecer
al Estado de la intervención y de la prestación de este servicio, de la producción de energía y prestación de este servicio a través de la Comisión Federal de Electricidad. Esa es la verdadera intención de todo el proceso y de la reforma eléctrica que presentó Peña Nieto, y antes, desde cuando Ernesto Zedillo y desde antes Salinas, que vienen trabajando en ese sentido, ¿no? Hasta llevarlo a alrededor del 14%, es decir, prácticamente desaparecer al Estado de su participación en la producción de la energía eléctrica, ¿no? Con estas reformas, bueno, pues lo que se plantea es que el Estado va a ser el 54% y por lo tanto se constituye en el garante de este servicio fundamental para el desarrollo. Y ahora diríamos aquí, como dicen los gringos, ¿no? Los gringos dicen, es que son cuestiones de seguridad para nosotros. Es que son cuestiones de seguridad para los mexicanos. Claro. Mantener el Estado y los mexicanos el dominio y el control de la energía eléctrica, porque estamos hablando de nuestra soberanía para poder desarrollar económicamente, diríamoslo, al país, ¿no? Y de las tarifas, de las tarifas para la... De las tarifas, claro, claro, esto se traducirá en beneficio de la población, en bienestar. Y entonces, ese es el problema fundamental, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, Kerry y los cabilderos de las empresas norteamericanas, porque hay que recordar y hay que plantear que eso es lo normal en los Estados Unidos. Estados Unidos se funda como un país por orientaciones de las empresas inglesas. Son las empresas inglesas las que van a financiar la colonización y el despojo que hicieron a los habitantes originales de América del Norte, ¿verdad? Es decir, la colonización en los Estados Unidos fue orientada por las empresas inglesas. Ya sé, esa ha sido la dinámica y de las características de los gobiernos en turno hasta llegar ahora. Todos los legisladores son representantes y son cabilderos de las distintas empresas que controlan la economía en los Estados Unidos. Y para ellos es sencillo actuar así. Eso empezó a pasar en México con la llegada de los neoliberales. Los diputados, los legisladores, los senadores se convirtieron en los cabilderos también de las compañías privadas del gran capital nacional, pero sobre todo capital extranjero. Y llegaron al Congreso de la Unión pues a modificar las legislaciones nacionales en beneficio del capital transnacional y del gran capital nacional del país, que finalmente son socios y alcahuetes de las compañías transnacionales. Atrás de todos estos personeros están los intereses norteamericanos, los intereses canadienses, los intereses españoles. Atrás de ellos está, porque son los verdaderos interesados en que no avance esta reforma eléctrica, ¿no? Y bueno, amenaza Kerry y todos sus cabilderos que con el argumento, esos argumentos ya se les ha demostrado que no son ciertos, es falso. Son falsos los argumentos que plantea Kerry y todos sus cabilderos, ¿verdad? Que dicen que esta iniciativa viola el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá, México entre Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Segundo, que afecta a las tecnologías limpias, el desarrollo de las tecnologías limpias. Y ya no lo callan, lo dicen. Y es que afecta a los intereses de las empresas de energía norteamericanas. En el fondo es eso. Están en la defensa de los intereses de las compañías transnacionales norteamericanas. Ese es el fondo real. Y evitar que el Estado mexicano se fortalezca como interventor en la economía y con el propósito de impulsar un desarrollo pues independiente desde el punto de vista económico, porque la forma en la que está es para favorecer al capital transnacional. Por eso dijo el presidente de la República, dijo, no me vengan con que la ley es la ley, ¿no? Aquí no, esa ley la impusieron estos, que son los cabilderos y los representantes de las compañías transnacionales. Esa ley no es la voluntad del pueblo de México.
Y bueno, entonces dicen que Estados Unidos podrá abrir litigios por la resolución de la Suprema, fíjense, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la ley de la industria eléctrica, ¿no? Es decir, litigios por la decisión de un órgano del más alto tribunal, diríamos, de justicia en el De país. nuestra nación, sí. Sí, ¿ya? O sea, hay rebeldía a la decisión del más alto tribunal en el país. Y esto me recuerda lo que ocurrió en el 38, cuando el presidente Lázaro Cárdenas tuvo que decretar la expropiación petrolera, porque las compañías transnacionales primero se habían opuesto al laudo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se habían opuesto al laudo de la Federal Federal de Arbitraje Laboral, se habían opuesto y se opusieron a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los derechos de los trabajadores frente a las compañías transnacionales, al decir que las compañías transnacionales tenían los recursos suficientes para atender todos los reclamos de los obreros, de los petroleros, de los trabajadores mexicanos que habían reclamado un nuevo contrato colectivo, homologación salarial sobre el más alto del trabajador norteamericano o del funcionario norteamericano en el país, etcétera, etcétera. Y entonces no quedó otra decisión por parte del presidente de la República que declarar la expropiación. Y se expropiaron todas las empresas. Estados Unidos, pues rayos y centellas, y las amenazas, etcétera, etcétera. Bueno, un poquito como que me llama la atención que ahora el representante de los Estados Unidos, ¿no? Ahora también plantea la rebeldía ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ojo, ¿verdad? De lo que está diciendo, o sea, declarada rebeldía, ¿no? Y se oponen a eso. Segundo, amenazas también respecto de la aprobación si no se modifica la iniciativa de reforma eléctrica, ¿no? Con que los mismos, viola el TEMEC, afecta el desarrollo de las tecnologías limpias y los intereses de las empresas energéticas norteamericanas, ¿no? Bueno, pues entonces Obrador, ¿qué les dijo? Bueno, pues entonces México va a hacer lo mismo y nos iremos a los tribunales mexicanos donde nosotros también tenemos estos derechos desde el punto de vista, pues, de nuestra soberanía y enfrentaríamos estos litigios. ¿Quiénes serían los afectados? Pues los gringos, hombre, ellos van a ser los afectados. Ellos van a ser los afectados si se atreven a abrir litigios en contra de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la decisión del Congreso de la Unión. Ellos van a ser los perdedores. Ellos tienen que acatar la decisión de que no es bajito el porcentaje que las empresas privadas se les va a reconocer, del 46%. Ese porcentaje es muy por encima del porcentaje que hay en la mayoría de los países. Por lo tanto, no les va a quedar otra más que doblar las manitas y acatar la decisión de los mexicanos y de las mexicanas a través de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el próximo martes tengo la plena confianza de que la Cámara de Diputados va a aprobar la reforma eléctrica que presentó el presidente Obrador en septiembre, ¿verdad? Se había planteado el día 13, se está adelantando para el día 12, ¿no? Ya este jueves se abrió a la posibilidad de hacerle algunos ajustes que no van a ir a lo esencial. Ahí elaborando el texto. El presidente de la República, ¿no? Y el día lunes se presenta el dictamen ya modificado, si es que hay alguna modificación. Si no, se ratifica ese dictamen y el día martes se aprueba y el día miércoles se va al Senado de la República. Así está. Así está la decisión del pueblo de México frente a los intereses norteamericanos, y creo que esto los mexicanos deben saberlo en el sentido
de las decisiones patrióticas del presidente de la República, ¿no? Que sin lugar a dudas responden al interés de carácter nacional, ¿no? Sí, maestro Santos, me gustaría nada más mencionar algunos datos duros de la Comisión Federal de Electricidad que los han dado a conocer en el marco de todo este debate. El valor que tiene la industria eléctrica en México es de 130,000 millones de pesos. La Comisión Federal de Electricidad por sí misma vale más que ese mercado por toda la infraestructura que ha desarrollado desde que se creó la CFE. Pero este valor del mercado de la electricidad mexicana en nuestro país, el 46% que le corresponde, que se llevarían los privados con esta ley que para nada tiene una visión de monopolio de Estado, sino que es mixta, es como usted lo dijo, es un gran negocio. Equivale, según las propias cifras y comparaciones de la CFE, equivale a todo el mercado eléctrico de Argentina. Es superior a todos los países latinoamericanos, solo superado por Brasil. Entonces, no se están quedando con cualquier cosa, es mucho. Es más de lo que yo creo que la mayoría de los mexicanos quisiéramos que se privatizara. En realidad es demasiado para lo que tienen y para lo que pueden abarcar una vez que entre en vigor la reforma eléctrica que les obligue a pagar lo que cuesta subir su energía al sistema eléctrico nacional y que ahora se lo están agandallando. Y bueno, lo único que sí sucedería es que se les elimina ya los negocios que por encima de la propia reforma eléctrica de Peña Nieto están realizando de manera ilegal, como es esto de las ¿cómo le llaman? El autoabasto. El autoabasto, ¿verdad? Que con la mentira del autoabasto se van apropiando del mercado que le corresponde a la CFE. Son 200 personas que tienen 200 y fracciones que tienen permiso de producir energía para autoabasto y tienen ya cautivos 70,000 grandes productores, no cualquiera, consumidores, grandes consumidores. Adelante, Javier. Sí, precisamente yo quiero aportar incluso una información que hoy muy pocos medios de comunicación dieron a conocer, un comunicado que emitió ayer por la noche la Comisión Federal de Electricidad sobre este tema del autoabasto. Quiero plantear rápidamente, porque llevamos 55 minutos, les informo del programa, que en realidad este tema está directamente vinculado con la implementación de este modelo de desarrollo económico, político, social y cultural, que es primero el liberalismo, que se va transformando y llega finalmente a lo que conocemos como el neoliberalismo globalizador de las economías y de los sistemas financieros a nivel internacional. Les tomó 2 siglos, poquito más de 2 siglos, a estas grandes naciones crear este modelo y ponerlo en práctica. Hubo grandes riesgos con el nacimiento de las primeras naciones socialistas y comunistas para que este modelo fracasara, ¿sí? Y ese modelo, pues evidentemente lo sabemos que cotidianamente tiene autofracturas o autoproblemas de crisis y de quiebras que permite que se vayan limpiando, se vayan arreglando las formas en cómo se domina la geopolítica a nivel mundial con estos grandes consorcios multinacionales y transnacionales que incluyen obviamente un sistema bancario y financiero que está implementado y que está diseñado precisamente para que este sistema prevalezca, y obviamente incluye una área de transformación política dentro de las mismas naciones en donde se implementan estos modelos. Lo saben ustedes, en México rompieron con el nacionalismo revolucionario del Partido Revolucionario Institucional, lo hicieron pedazos con la implementación de la reforma energética de nuestro país, para centrar nada más específicamente el tema del programa del día de hoy. En el panismo también pulverizaron las políticas humanas y solidarias,
de este partido político para finalmente dejarlo en una cúpula depredadora que no dudó finalmente en negociar en el 2013 la reforma energética a cambio de recursos públicos con un director de Petróleos Mexicanos que estaba directamente vinculado a grandes sectores de este tipo de empresas. OHL se va posteriormente al tema de Sempra, de Iberdrola, y se va directamente a Petróleos Mexicanos para armar todos estos grandes contratos que les permiten dominar el mercado energético en México. Y en realidad, este intervencionismo feroz, vulgar, ¿sí? Pandillero, que lo ha aplicado durante toda su existencia el gobierno estadounidense a lo largo y ancho del mundo, al momento de que sale Salazar a decir, esto va a frenar las inversiones y va a generar miles de amparos en contra de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al ratito de inmediato este grupo que se armó con estas ideas, estos proyectos en México, ¿sí? Y que ahora lo conocemos como PRIAN y todas las organizaciones no gubernamentales que el sector privado, las cúpulas empresariales crean precisamente para desestabilizar este tipo de intentos de recuperar algo de soberanía en este país. Bueno, pues no acababa de terminar de dar este mensaje el embajador de Estados Unidos en México anoche, cuando a la media hora ya estaba Concamín anunciando que efectivamente va a haber vamos a presentar miles de amparos, la Concamín, la Cámara de Industria en México, de los industriales. Sí. Y hoy en la mañana los analistas y los especialistas de la ultraderecha y la derecha en México, obviamente subsidiados con recursos de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Canadá, pues vienen y atacan directamente en el mismo sentido de que esto va a crear un verdadero caos en el sector energético nacional. Y por otro lado, y esto me quiero solidarizar directamente con los colegas de Contralínea, de Rompevientos, perdón. Con la doctora Violeta Núñez Rodríguez y el periodista Ernesto Ledesma, que hicieron un reportaje litio, ¿verdad? Su presencia en descubrimiento de litio en México, y que han recibido amenazas de muerte por ese trabajo que realizaron, y ubican ellos las amenazas en el sector minero, en empresas mineras de origen canadiense, varias de ellas, ¿no? Interesadas en el litio. Sí. Entonces, a donde voy finalmente con la información en esto para terminar ya mi intervención, es que, bueno, en este contexto, calladito, sin que nadie diga nada, sin que los medios de comunicación se enteren, Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad, ayer emitió un comunicado de prensa que les digo, casi lo ignoraron la inmensa mayoría de los medios de comunicación de México y del mundo. ¿Y que en lo esencial dice? Y en lo esencial dice, es lo siguiente. La Comisión Federal de Electricidad quiere recuperar 415 empresas que son clientes de privados en autoabasto. Este es el gran problema del sector de la reforma energética en México. Este es el gran problema. Y que lo han hecho a la mala, de manera ilegal, se han quedado con esa... Pero fíjense lo que dice este comunicado. Durante el año 2021 se elaboraron y se presentaron 46 ofertas equivalentes a 530 megawatts, de las cuales 15 ya fueron aceptadas, ¿sí? Y fíjense nada más, y hay ofertas para que 11 contratos más sean firmados en este año por 200 megawatts más. Este es el problema que les está generando una enorme rabia a las grandes compañías transnacionales, incluyendo obviamente a la dominante de Iberdrola, ¿sí? Que en Europa ya sabemos y en España ya sabemos lo que ha generado y que presionó al Parlamento Europeo, aquí incluye obviamente a otro actor que está por ahí, para que emitiera ese famoso comunicado, ese famoso posicionamiento, que originalmente tenía el tema de los periodistas en México, del asesinato de periodistas en México, pero que en el fondo de inmediato salió con que, y en ese país el gobierno populista
le está pegando al sector le está privado. quitando los contratos al sector energético privado. Es esto, precisamente es esto. Y lo que es cierto es que la Comisión Federal de Electricidad nos viene a demostrar con este comunicado que el gobierno mexicano en realidad, ¿sí? Lo que está intentando es lo que muchas veces ya ha dicho el presidente de la República, que se deje de hacer el gran negocio de su vida con el tema de los energéticos en nuestro país. Porque incluso, y con eso concluyo, incluso hay contratos con grandes compañías transnacionales y multinacionales en el sector energético que siguen negociando con el gobierno federal mexicano, sea la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Energía. Se siguen realizando contratos, se siguen realizando acuerdos, se siguen realizando proyectos, se siguen presentando iniciativas para continuar trabajando el sector privado, multinacional y transnacional en México. Como el que hizo Bonilla, Javier. O como el que se está haciendo últimamente, que acabamos de sacar ya la información, está Sempre Energy, ¿no? Sempre Energy, sí. Ahí trae otro proyecto para Baja California con un almacenamiento de baterías de ion litio. Entonces, a final de cuentas, ¿sí? De lo que se trata es nada más de poner un poquito de orden en la casa, eso es todo. Finalmente Estados Unidos, Europa y Canadá van a permitir que tarde que temprano la reforma eléctrica se realice en este país. Yo creo que por fortuna tenemos todavía mucho a nuestro favor como nación, como pueblo, en este artículo 27 constitucional, por más que le han raspado y le han tratado de quitar el filo. Y de ahí es de donde la Suprema Corte se sustentó, ¿verdad? Se afianzó para decir la ley de la industria eléctrica es constitucional. Pero en el meollo, vayamos al meollo para tener mucha claridad de qué es lo que se va a discutir el martes próximo. Porque creo que nos van a envolver con muchas palabras, muchos discursos, muchos ataques, un debate que se va a prolongar por horas, una guerra sucia que está ya desatada y se va a intensificar de domingo a lunes, todo el fin de semana. Pero aquí yo veo en los 3 puntos que no se han puesto de acuerdo con Morena y la coalición PRIAN-PRD, es precisamente, y quiero que ustedes nos den su opinión del significado que tiene, ellos están proponiendo un organismo autónomo que sustituya al Centro Nacional de Control de Energía y que asuma el control del sector eléctrico. No la Comisión Federal de Electricidad, sino un organismo autónomo. Ya de hecho el Centro Nacional de Control de Energía ya hacía esas veces nada más que en manos de ellos. Y luego también dicen otorgar autonomía constitucional a la Comisión Reguladora de Energía. Bueno, la CRE. Estos 2 órganos son los que han permitido hacer el orden de la distribución de la energía eléctrica que favorece a los privados y que les ha permitido que les autoricen los autoabastos a los privados. Creo que este es la parte medular donde no pueden ceder un solo milímetro en Morena porque forma parte del corazón de la propuesta de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Me equivoco? ¿Cómo lo ven ustedes? No, yo diría que estás en lo correcto, Olguita, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Inclusive creo que ahora, al declararse que esta ley no es inconstitucional, pues tienen mayor apoyo de punto de vista jurídico. A mí me gustó, bueno, es que ahí en los órganos autónomos es donde está el desastre que le hicieron a la comisión, ¿verdad? La atomizaron, la dividieron en porciones para... Dejaron como una cuadrícula, digo yo, la desmembraron toda, ¿no? La desmembraron, exactamente, bien dicho. Y no, se trata, el propósito de esta reforma es reintegrar a la CFE y que todas estas decisiones que ahora realizan estos cuerpos, estos organismos autónomos, dependan de la Comisión Federal de Electricidad directamente. Y creo que eso no se va a permitir, no se va a conceder. A mí me gustó mucho
la argumentación que dio el presidente de la Suprema Corte. Claro, también la defensa apasionada que hizo Yasmín, pero el presidente Saldívar empezó haciendo una exposición general donde maneja la figura del legislador democrático. Y eso es muy importante porque él plantea ahí cómo el legislador democrático entiende el espíritu de la Constitución, el hecho de que el Estado mexicano sea el dueño, ¿no? Tenga el patrimonio exclusivo de estos bienes de la nación, los bienes energéticos, como lo presenta, lo mandata el artículo 27 constitucional. Entonces, el legislador democrático va a defender esa posición. Y López Obrador nos dice en el libro de este último que escribió A la mitad del camino, nos relata cómo él, desde que era presidente electo, envía a la comisión de su gobierno en las negociaciones del TEMEC. Acuérdense que aquella comisión que iba representada por el señor Jesús Seade, el negociador de López Obrador, y cómo participó con la comisión negociadora que mandó Peña Nieto y obviamente la de Estados Unidos. La posición de la comisión de Peña Nieto era genufleza, o sea, de rodillas, ¿no? Sí. Y cuenta López Obrador cómo la comisión que él envió, aún cuando era todavía solo presidente electo, llevaba la consigna de que no aceptar nada que implicase comprometer la soberanía de México en materia energética. Y hubo ahí una semana de tensión, se suspendieron las pláticas, bla, bla, eso está largo, pero finalmente Trump cedió por circunstancias externas. Ya sabemos que él estaba en campaña, etcétera, etcétera, y que quería tener el voto de los migrantes mexicanos, etcétera, pero se dio y quedó esa gran afirmación de nuestra soberanía dentro del TEMEC, de manera que el presidente lo ha dicho mucho, el famoso artículo 8 o capítulo 8 que le llaman el reconocimiento económico del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos de los hidrocarburos. Así comienza y ahí va y se establece con claridad que en ese aspecto de la economía no puede intervenir los otros dos países socios. Ahora bien, también el presidente ha dicho claramente que no se olviden que también en el TEMEC están establecidos compromisos y obligaciones de anticorrupción, que los países socios de este tratado estamos obligados a investigar y a castigar, a perseguir y castigar toda práctica de corrupción de sus empresas, que no las vamos a permitir. Y nosotros tenemos pruebas, dijo el presidente. Vamos a los tribunales, vamos, nada más que vamos a ir con todas las pruebas, palabras más, palabras menos, esto dijo, de la corrupción de las empresas. Entonces, hay base jurídica dentro del TEMEC para que de ninguna manera se ganen por parte de las empresas estos juicios de intereses leoninos que pretendan doblegar a nuestro país. Yo quería agregar esto y decir que finalmente también yo estoy muy confiada en que no se va a ceder en lo fundamental lo establecido en esta reforma, como tú lo dices, Olguita, y que va a salir adelante, se van a tener los votos apretadamente, quizás como sucedió acá en la Suprema Corte de Justicia, pero va a pasar la reforma, eso confiamos, además porque ya está bien claro, ¿no? El respaldo enorme que tiene en el soberano el presidente de la República, en el pueblo. Muy bien, Marta. Pues una última intervención, maestro Santos, por favor. El micrófono, por favor, maestro, el micrófono. Pues sí, comparto plenamente lo que ha señalado la profesora Marta Elvia. Y por lo que señala Olga, efectivamente, en el fondo, a ver,
yo creo que las cárceles van a quedar pequeñas para la cantidad de presos que van a resultar de la revisión de estas 415 empresas de autoabasto y todas estas ofertas que se les entregaron. Creo que ahí hay mucha colusión y ya el gobierno tiene claro cómo se hizo y cómo, yo estoy seguro que tienen ya detectadas las cuentas, nombres, pelos y señales, ¿no? Entonces, por eso plantearon que era inconstitucional lo que señalaba el transitorio, ¿no? El transitorio de la ley esta de la industria eléctrica, en el sentido de que iban a revisarse, ¿verdad? O revocarse todos los permisos de autoabastecimiento que se habían otorgado y que se tramitaron a través, a través del amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, ¿no? Pero Sí, que fueron por eso están obtenidos. negociando y aceptando los convenios con la Comisión Federal de Electricidad, maestro. Así es. Sí, y que fueron obtenidos pues con fraude, ¿no? Fraudes, con Así es. sobornos. Son contratos fraudulentos, con sobornos y un montón de cosas oscuras Terribles. ahí, terribles, que van a tener que salir a la luz pública, y muchos diputados que ahora se están oponiendo van a tener que votar a favor. Van a tener que votar a favor porque tienen cola que les pise, ¿no? Entonces, ya deben saber cómo viene el ramalazo, diríamoslo, ¿no? En este sentido. Y entonces, ya cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que no es inconstitucional, es que están otorgando la plena autoridad para revocar todos estos permisos de autoabastecimiento, ¿no? Y el Maestro, otro, ¿no? Nada más un dato muy interesante. Estábamos viendo ahorita en las declaraciones de Bartlett, con el simple hecho de que se recuperen esos 400, casi 500 empresas, de inmediato, automáticamente, aumentaría en 300% los ingresos de la Comisión Federal de Electricidad. Wow. Imagínense lo que significa eso para llevar energía eléctrica a todo el país donde todavía falta, sí. Y que bajen tarifas. Capacidad para disminuir las tarifas, tanto domésticas como incluso industriales, para favorecer a los productores mexicanos. ¿Sabes que con los 17 que ya firmaron el acuerdo, lo que acaba de mencionar, en un año la Comisión Federal de Electricidad recupera de esos 17 contratos 1,000 millones de pesos? Sí. Con 17, o sea, y eso es lo que les duele claro. al alma. Sí. Y bueno, también viene el otro, ¿no? El de los contratos estos de los productores independientes para la compra de energía, ¿no? Ese es otro aspecto que también se va a renegociar, a revisar. Eso es súper negocio. Que son ilegales, ¿no? Aún en los términos de la reforma peñista. Así es. Y luego viene ya la reforma eléctrica. Entonces, creo que vivimos un momento histórico, sinceramente vivimos en un momento histórico, y por otro lado, pues con un respaldo muy claro y abierto por parte de la población, que van a ver la movilización del día 12 en todo el país. Se movilizará el pueblo de México en todo el país, y eso pues a mí me alegra mucho, porque esto va a contribuir a elevar esta conciencia de carácter nacional respecto del destino de nuestro país por una vía ya no neoliberal, ¿no? Y se abren las puertas para un proceso de desarrollo, pues, cuando hablamos de soberanía, hablamos por la vía, pues, del fortalecimiento nacional independiente, económico nacional independiente, ¿no? Así es. Yo así concluiría, ¿no? Felicitaciones al presidente de la República, a todo su equipo, que ha sabido sortear estas dificultades y estas amenazas, y que sin lugar a dudas el pueblo de México va a salir victorioso de esta gran lucha. Y viene más, ¿eh? Y advertencias a los traidores. Y vienen más cosas. Advertencias a los traidores también, porque puede haber de Morena, los de siempre, ¿verdad? Que han estado oportunistamente ahí y que busquen la oportunidad de disfrazar, porque
por eso yo decía, hay que tener mucho cuidado en cuanto les hablen autonomía del SENACE, que es el sistema para la distribución, y autonomía del CRE, no. Crear organismos autónomos diferentes a estos, no. Eso tiene que quedar bajo la autoridad, las facultades de la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía, porque los dejas autónomos y los dejas realmente cooptados por la iniciativa privada, ¿no? Por las transnacionales extranjeras. Entonces creo que ahí está la clave de lo que tenemos que estar pendientes de que se discuta y se vote el próximo martes. Y me preocupa mucho la terminología que usan. Mencionaron ahora los del bloque del PRIAN, elevar a carácter de derecho humano, cosa que ya lo trae la propuesta del Obrador, a derecho humano la energía eléctrica. Sí, pero que no quede en palabrería, porque derechos humanos, como nos decía una joven el día del miércoles, podemos desayunar, comer y cenar derechos humanos en el papel, ¿no? Pero no nos vayamos con la finta del discurso, sino el fondo de lo que se aprueba. Olguita, bueno, si ellos decían que la Constellation Brands tenía derechos humanos, acuérdate. Y también fueron los empresarios los que salieron a hacer la campaña más dura contra ustedes, contra la resistencia. Y es que Coparmex y todas las cúpulas empresariales en México tienen cuando menos 5 años buscando que se reconozca en la Constitución que las empresas también tienen derechos humanos. Que no se nos olvide. Este es un caso ya medio viejo. Marta, ¿algún comentario final que quieras hacer? No, ya está bien, así estoy muy agradecida por esta... Oye, y valió, de algo valió la declaración hoy del presidente sobre el tema del regocijo que trae con este tema de lo de la Corte, y trató de minimizar la declaración de Ken Salazar, pero dijo, bueno, no vamos a ceder absolutamente para nada, no estamos violando el Tratado de Libre Comercio. Y hoy Ken Salazar, hace unos cuantos minutos, salió después de una hora de la Secretaría de Hacienda, le quisieron que los medios de comunicación que dieran sus opiniones sobre lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Dijo, no, yo ya no quiero hablar más sobre eso, pero sí les digo que la unión entre México y Estados Unidos es para siempre. Ya dijo, es para siempre. Y entonces se abstiene. Es muy tierno. Así es, qué tierno, ¿no? Qué tierno. Miren, nada más, siempre los angelitos se visten, los diablos se visten de angelitos. Bueno, pues ya nos veremos en el próximo programa. Espero que celebrando, que festejando, y que estos días, incluido, no dijeron nada ustedes de la revocación de mandato, se quedaron callados como si fueran, peor que si fueran Adán Augusto. Ya nos lo han dicho. Olguita, hicimos un simulacro ahora el pasado miércoles, y bueno, 2 votos en contra, todos los demás decenas de votos en favor de que siga el presidente, ahí en el centro cívico. Bueno, pues además, así cerramos todo el tiempo de volanteo, sí. Bueno, después de... Sí, Santos, por favor. Sí, después de escuchar los desatinos por parte de los grupos estos ultraderechistas de oposición que ya no saben ni qué hacer, ¿no? Acá en Guadalajara nos hemos encontrado en las plazas, ¿no? Y los encontramos en el centro de Guadalajara, muy fifís, así como aparecen en las caricaturas, ¿verdad? Así como los pintan a los fifís, exactamente, ¿no? Con sus lentes oscuros, y salieron como para un picnic a echar su discurso. De blanco, como si fueran a hacer la primera comunión. Y entonces decían en su micrófono, mexicanos, mexicanas, este 10 de abril hay que asistir para votar en contra del presidente Obrador, para que no continúe, ¿no? Y a nosotros nos preguntan, oye, ¿qué están diciendo? No, pues está bien, que llamen a votar, que adelante, que contribuyan a que los opositores también se pronuncien en las casillas, ¿no? Y a todos los que preguntan dicen, no, les vamos a aplaudir a estos del Frena porque están llamando a la población a votar. Y al día siguiente sale el otro, ¿no? No, siempre no, ¿no? Hasta que termine su mandato Obrador. Es una cosa. Pero bueno, algún comentario teníamos que hacer de la revocación, pues el presidente claro que sí va
arrollar en este proceso. Tanto, ¿qué participación calcula usted que pueda darse, considerando todos los cosas adversas por parte del INE, las casillas, número de casillas de 1/3 que se instalaron? Terrible eso que va. Todo, la campaña. Pues no, yo no pudiera, yo espero que sean más de 37 millones y con un porcentaje, pues más del 80% a favor de López Obrador, ¿no? Va a ser abrumador. Aquí lo importante, lo que nos debe quedar bien claro, la importancia de este proceso es que ya se sentó el precedente para aplicárselos a gobiernos antipopulares, antinacionales. Ellos van a saber que ahí hay una guillotina democrática para impedirles la continuidad de la traición si es que llegan, si es que llegasen, ¿no? Ahí está ya un elemento que podrá ser utilizado por el pueblo de México también como recurso, pero que además siente el precedente para después aplicarlo a gobiernos de los estados y a otros niveles de gobiernos, ¿no? La revocación de mandato, claro. Así es. Claro. Así es. Y que existe una base social de por lo menos 4 o 5 veces lo que pide la Constitución para hacer esa solicitud. Porque si fueron 11 millones de votos y eran menos de 3 los que se requerían, pues entonces existe una gran cantidad de mexicanos dispuestos a pedir siempre la revocación de mandato contra los malos gobernantes. Hay que ir a votar este domingo. Hay que ir a votar. Perdóneme, pero es que no puedo dejar de compartir la reforma eléctrica. No puedo dejar de compartir esta nota porque de nueva cuenta es una respuesta contundente de la Presidencia de la República al intervencionismo feroz, ¿sí?, cínico del gobierno de los Estados Unidos en este tema de la reforma eléctrica en México. Acaban en este momento en el periódico Milenio, hace 2 minutos, la Presidencia de la República informó que se revisarán y revocarán los permisos de autoabastecimiento que son irregulares y se terminarán o negociarán los contratos de producción de energía eléctrica independientes, ¿sí?, a través de una tarjeta informativa, tras el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Ley de la Industria Eléctrica. El gobierno federal detalló que existen 234 esquemas de autoabastecimiento, de los cuales 110 son ilegales, mismos que cuentan con 77,000 socios clientes, entre quienes se compran y se venden energía eléctrica. Así que, así de contundente. ¡Ay, presidente! Es que Bartlett no se duerme. Ayer se revivió la ley, hoy ya la está aplicando. Y esto le da respuesta al planteamiento que hicimos, la pregunta que hicimos al inicio de este programa. ¿Cuál es la respuesta que debe dar el Estado mexicano? Y ustedes saben que el Estado mexicano lo conforman sus instituciones, y su pueblo, su territorio, su población, su gobierno. Así es esto. Esto es lo que se requiere en estos momentos en nuestro país. Recobrar la dignidad. Un presidente echado para adelante y respaldado por una sociedad que se moviliza, ¿no? Recuperar la dignidad y empezar a decir, no más, señores, no más. Primero es regularizar y después del 2024, si hay una radicalización en el gobierno mexicano hacia un socialismo más formal, cuidado porque entonces viene la segunda parte. Si no sale la reforma el martes, tarde que temprano, esta reforma se va a dar. La aplicación en todos sus términos de la ley de la industria eléctrica, en caso de que no salga la reforma, una aplicación fuerte, sin miramientos. Y aquí es donde me gustan mucho 2 expresiones que hace López Obrador cada vez con más frecuencia. México ya no es tierra de conquista. Sí. Para otro lado. Bien aquí dicho, no se puede robar, ¿no? Eso me gusta. Bueno, pues. Bueno, qué cosa de veras. Terminamos entonces con esperanzas, ¿verdad? De que salga bien, de que ya. Eufóricos, contentos, claro. Ojalá se avance en el Congreso, ¿no? Me preocupa que no menciona nadie nada de litio. Eso es lo que sí me ha preocupado, ¿eh? Ahí va. Pero está que vivo ahí en la reforma constitucional, ahí viene. Así es. Ahí está contento. Y mientras siga este gobierno, ¿está seguro? Cuatro Vientos, Periodismo en la Red, donde todas las voces se encuentran eco
amigas, amigos de Cuatro Vientos, con esto cerramos nuestras Sí, un transmisiones el día fuerte de hoy. abrazo hasta Guadalajara. al maestro Santos Urbina, a sus compañeros, a quienes nos escuchen desde allá de Guadalajara y nos vean, y por supuesto a nuestra queridísima Marta. A mí también. De Resistencias de Mexicali. Abrazos a ustedes. No puedo dejar de reírme, Santos, porque ahorita que tú estabas recordando los fifís de tu estado, es que ya traen 2 o 3 días con la cabeza gacha, porque les ganaron también el tema ya de los matrimonios igualitarios. Así, Les pegaron durísimo. Y aquí anoche a la ultraderecha y derecha conservadora les pegó el Instituto Estatal Electoral de Baja California, negándoles también ya, decretando la improcedencia del referéndum, porque querían revertir el tema de una parte de la descriminalización del aborto en el Código Penal. Andaban en eso, hagan ustedes favor también, les dieron otro palo. Y bueno, pues cómo no va a estar así, mi estimado Santos. Javier, pero sí hay que decir que un consejero electoral votó a favor de ellos, ¿eh? ¿Perdón? El nefasto retrógrada, este señor consejero electoral, Jorge Aranda se atrevió a votar a favor de ellos cuando ya la Suprema Corte fijó jurisprudencia en ese asunto. O sea, así es. Llegó a aceptar algo totalmente ilícito, ilegal. Ese señor ya no puede seguir siendo consejero electoral, por lo menos él. Tú lo tienes denunciado, luego nos platicas cómo va. Sí, pero no, ya resolvieron de que iban a seguir adelante. Es que la unidad de lo contencioso está dentro del IFE, o sea, ellos son juez y parte prácticamente, ¿no? Porque tú crees que no se apeguen a lo que diga el señor Lorenzo Córdoba, el nefasto presidente de ese instituto, que ya también tiene sus días contados. Ese va a ser un tema próximo, muy pronto vamos a ser un tema próximo, claro que sí. A la ley electoral. Pues no queremos terminar porque hay mucho que platicar, es viernes y estamos ansiosos por el fin de semana y por el lunes y el martes próximos. Pero ya platicaremos dentro de 15 días y ya más calmados. Y claro. Bueno, por lo pronto que tengan muy bonito fin de semana. Así es. Igualmente, amigos. Un abrazo, querido maestro Santos Urbina. Abrazos. Feliz fin de semana para toda la audiencia. Sí, muchísimas gracias. A las casillas, terminamos. Un afectuoso saludo al arzobispo de Tijuana, Francisco Moreno Barrón. No se le hizo. A ver, ¿qué decía Santos? Pues a asistir a las casillas, a ejercitar nuestro derecho democrático de participación ciudadana y a movilizarnos, ¿verdad? Estos días y concretamente el día 12 de respaldo total en todo el país por nuestra reforma eléctrica. Sí. Muy bien. Sí, en todo el país va a ser una movilización nacional. Bueno, hasta pronto. Hasta el lunes, pásala muy bien. Vaya el domingo a ejercer su Igualmente. derecho al voto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.